el tema de que la fe bíblica, entendiendo el concepto bíblico que hemos visto en el primer versículo de Hebreos 11, vamos a ver, hermano, que este estilo de vida, de vivir confiando y dependiendo de lo que Dios dice y a través de su Espíritu Santo nos convence, vamos a ver de que ella es la que nos hace vivir un buen testimonio. Nos hace alcanzar un buen testimonio. Versículo 2. Hebreos 11:2. A ver, todos ayúdenme, leamos. 1, 2 y 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. De nuevo. Porque por ella, que dice el versículo 1, ¿no? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, la fe bíblica ya es la base de un estilo de vida diferente a lo que vive el mundo secular que no conoce al Dios de la Biblia. ¿Sí? Y este capítulo nos va a empezar a mostrar el ejemplo de buen testimonio que alcanzaron los antiguos. ¿Quiénes eran estos antiguos personajes? Empieza con Abel, ¿no? En adelante. Hay una cronología de personajes que Dios da testimonio. Por eso están aquí, ¿no? Dios da testimonio de que estos personajes tuvieron una fe bíblica, como lo define Hebreos 11:1. Tuvieron certeza de lo que estaban esperando, convencidos, ¿no? De que lo iban a obtener, de que le iba a llegar. La convicción de lo que no se ve. Porque dijimos, ¿no? Si se ve, ya no es fe. Ya no es fe. Ya no estamos actuando por fe. Si lo vemos. Por eso, hermano, yo quiero en esta mañana que meditemos en el buen testimonio de los hombres de fe. Hombres y mujeres de fe en la Biblia. ¿Ya? Pero antes de mirar esta galería de hombres notables de fe en el capítulo 11 de Hebreos, quisiera, hermanos, definir un poquito o aclarar más el tema de lo que dijimos el anterior domingo, de lo que es la fe carnal, secular, y la fe bíblica, la fe espiritual. ¿Ya? La fe carnal, la fe secular, exige, pide, ver para creer. Ver para creer. Por eso, hermanos, en este último tiempo, siglo XXI, la época postmoderna, se está caracterizando por el ver. La gente ve y recién cree. Y de eso se ha aprovechado Satanás, y usando falsos maestros para hacer sus grandes cruzadas y campañas, ¿no? De espectáculo, de milagros, de sanidades, de hacer llover oro del cielo. ¿No ha escuchado esa campaña? Venga, su muela chía se la van a calzar con oro, ¿no? Aquí va a llegar el apóstol fulano de tal, que hace esos milagros. Si usted no puede andar, si usted está paralítico. Y la gente, eso le llama la atención. Porque como leímos el anterior domingo un versículo en segunda Timoteo, ¿no? Dice que en los postreros tiempos, o sea, ahora, porque esto lo dijo Pablo hace 2000 años atrás, en los postreros tiempos, dice, la gente apartará de la verdad, de la certeza, el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las charlas de los gurúes de turno, ¿no? De los maestros falsos que andan engañando a la gente con un montón de prácticas ocultistas, hermano. Porque esto de vender un pedazo de la astilla de la cruz de Cristo que le encontraron, ¿no? Vender agua del río Jordán, ¿ha escuchado eso? ¿No? Llévese un paño del manto de Jesús. O sea, ver. Y como la gente quiere eso, entonces se ha proliferado, hermano, el tema de hechos extraordinarios, ¿no? Que atraigan la atención del ojo de la gente que quiere ver. Esa es la fe carnal, la fe secular. Ver para creer.
Yo vi que andó ese paralítico, dice, ¿no? Yo vi que llovía, ¿no? Bueno, era serpentina, ¿no? Pero ya, oro. Todo lo acomodan, pues, estos charlatanes. Y lo arman de una manera tal que, claro, como la gente quiere ver, creo. Yo voy a ir a esa iglesia, ¿no? Y va a esa iglesia. Y las mega iglesias están, hermanos, caracterizadas por todo este tipo de prácticas espiritistas, prácticas, como dijimos, Pablo le reclamaba a los Gálatas diciendo, ¿quién os hechizó? Son prácticas de hechicería, ¿no? ¿Quién os fascinó? Oh Gálatas insensato, ¿no? Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para apartados de la verdad, ¿no? A las fábulas? ¿Quién los perturbó? Esa palabra, fascinar, es hechizar en el griego. Fueron hechizados, ¿no? Por ver. Y eso es lo que está de moda ahora. Pero esa es la fe carnal. Ahora, la fe bíblica, la fe espiritual, hermano, tiene que ver con creer primero para ver. Esa es la fe bíblica, esa es la fe espiritual. Yo creo, aunque no lo veo, pero le creo a Dios. Tiene que ver con creerle a Dios. Y hay una gran diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios. Voy a repetir esto, hermano. Hay una abismal diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creerle a Dios. Creer en Dios, todo dicen creer en Dios. ¿No ves? Y Santiago también afirma, sí, hasta los demonios creen en Dios. Y tiemblan porque ellos sí que creen. Y saben que lo que Dios dice es verdad. Y saben lo que les espera. Saben lo que les espera, ¿no? Pero creerle a Dios tiene que ver con obediencia, tiene que ver con sumisión a lo que Dios dice, a lo que Dios ha dicho. Eso es fe. Fe bíblica, fe espiritual. Eso es creerle a Dios. Y vamos a ver, hermano, en todo este tiempo, a estos grandes personajes que le creyeron a Dios. Y por eso está su testimonio aquí, en Hebreos capítulo 11. Pero déjenme en esta oportunidad también aclarar el tema de la fe carnal, secular, con la fe bíblica, la fe espiritual. La fe carnal, secular, exige ver para creer. Y eso es lo que está de moda ahorita en muchas megas iglesias, hermano. Pero la fe bíblica, la fe espiritual, cree primero para ver. Vamos a mirar algunos ejemplos. Busquen su Biblia, por favor, ayúdenme a mirar el ejemplo de David en el Salmo 27. ¿Ya? Salmo 27. El versículo 13. Este es un hermoso salmo, uno de mis favoritos. Pero el versículo 13 dice, ¿está conmigo? Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado, dice. Si usted mira el capítulo 27, hermano, es un salmo de fe, es un salmo de confianza del rey David en el Dios de la Biblia, en el Dios que él conoció, ¿sí? El creador del cielo y de la tierra. Y todo el capítulo habla de sus luchas, hermano, de sus afanes. Ha sido perseguido, ha sido, hablan en muchos otros salmos de que lo habían calumniado, lo habían perseguido, era odiado, ¿no? Por ser el ungido de Jehová. Y Saúl, que sabía eso, le tenía celos, ¿sí? Y miren, hay un montón de experiencias que narra antes del versículo 13. Y en una situación así, como para tirar la toalla y decir, lo dejo todo, ¿no? Y yo, mientras más amo a Dios, mientras más sigo al Señor, mientras más quiero servirle, me vienen más problemas, ¿no? Y entonces dice el versículo 13,
hubiera yo desmayado si no viera, ¿o qué viene primero? Si no creyese primero que veré. Hermano, esto es importante. Esta es la fe bíblica, esta es la fe espiritual. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré, porque eso es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera. Y eso es fe bíblica. Y aquí tenemos el ejemplo de David. Él dice: tanto que yo quiero servir al Señor, estoy en comunión con Dios, estoy siguiéndole, le estoy sirviendo, y me vienen estos problemas, ¿no? Hubiera yo desmayado, dice. Pero lo que me sostiene es que yo le creo a Dios. Si no creyese en lo que Dios ha dicho, hubiera yo desmayado. Pero yo creo que veré la victoria. Al final veré la victoria. Al final veré que Dios cumplirá su promesa. Y eso era lo que lo sostenía al rey David. Que Dios le había prometido el reino, Dios lo había ungido como el rey, y en su tiempo se lo iba a dar. Hubo un momento, claro, que medio que quiso desmayar. ¿Recuerdan cuando se pasó al lado de los filisteos? ¿Recuerdan esa historia? ¿No? Pero no, él recapacitó, volvió en sí. Hubiera yo desmayado si no creyese. Y siguió creyendo en Dios. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y dice, tal vez no es ahora, ¿no? Pero yo confío en que vendrá. Eso es fe, hermano, fe bíblica. ¿Ya? David esperaba que Dios cumpla lo que le dijo, lo que le prometió. Y dice aquí, hubiera yo desmayado si no creyese que veré lo que Dios tiene para mí, lo que Dios me prometió. ¿Ok? Fe bíblica. Otro ejemplo. Hebreos 11:26. Vamos a mirar a Moisés, por ejemplo. Estamos en Hebreos, ¿no? Volvamos a Hebreos 11 y miremos ahí el versículo 27. Y Hebreos 11:27 dice, hablando de Moisés, ¿no? Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo, dice, la ira del rey. ¿Ya? Hermano, esto es importante porque en ese tiempo los soberanos, ¿no? Los faraones, los reyes, sus palabras eran ley. ¿Ya? Pero dice que no temiendo la ira del rey, por la fe dejó Egipto. ¿Por qué? Mire, porque se sostuvo viendo al invisible. Eso fue lo que lo sostuvo a Moisés, hermano. Viendo lo invisible, lo que Dios le había prometido, lo que Dios le iba a dar, ¿no? Una ciudad, como dice más adelante, ¿no? Donde no es hecho por obra humana, ¿no? Sino por Dios mismo. Una ciudad en la eternidad. Entonces, eso era lo que esperaba. Entonces, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ya? Como viendo al invisible. Entonces, Moisés, hermano, tenía una fe bíblica que lo sostuvo. No por lo que estaba viendo física y materialmente, ¿no? Sino como viendo al invisible. ¿Saben? La Biblia dice, da testimonio de que este fue un hombre que fue llamado amigo de Dios. Y amigo de Dios porque dice la Biblia que hablaba cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Y no es que lo había visto físicamente, ¿ya? Pero su comunión tan íntima con el Dios de la Biblia, con el Dios creador, hizo que tenga tal confianza y dependencia de él, que, hermano, en una ocasión, dice que cuando tuvo 40 días y 40 noches con él, al bajar dice que su rostro resplandecía como el sol. Y la gente no podía mirarle al rostro porque es como mirarle al sol ahorita, ¿no? Así era el rostro de Moisés.
Pero no era, hermanos, que lo sostuvo y lo motivó a algo físico que veía, ¿no? No, como viendo al invisible. Esa es la fe, hermano. Esa es la fe bíblica. También vamos a mirar lo que el Señor Jesús le dijo a María y Marta, las hermanas de Lázaro, en San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículos 39 y 40. Dijo Jesús, ¿estamos, no? San Juan 11, 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días que lo hemos enterrado, ¿no? Jesús le dijo, aquí está. ¿No te he dicho que si ves, vas a creer recién? ¿O qué le dice? ¿No te he dicho que si crees, verás? Si crees, verás. No es que vas a ver que cae oro del cielo, que se levanta un paralítico recién. Voy a creernos en esta iglesia, voy a ir ahí. No, aquí dice, no te he dicho que si crees, verás. Esa es la fe bíblica. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe bíblica. Y tiene que ver con creerle a Dios, ¿ya? Creerle a Dios para ver su gloria. Hermano, prácticamente esta fe, la fe bíblica, la fe espiritual, tiene que ver con obediencia, hermano. Tiene que ver con sumisión a lo que Dios dice en este santo libro. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y esta es la sustancia en la cual reposa y descansa nuestra fe, nuestra confianza en el Dios de la Biblia. Y tenemos la convicción, estamos completamente convencidos, ¿ya?, de que Él va a cumplir con lo que dijo. Y eso es lo que nos mueve, hermano. Eso es lo que nos inspira a seguir adelante. Eso es lo que hizo que estos 11 hombres que estuvieron con Jesús, al ver las evidencias, ¿no?, de la resurrección, al asimilar y tener la certeza de la enseñanza que Él les dio, estuvieron predispuestos a dar aún su vida por aquel que los amó primero, que los rescató y que se levantó de los muertos para darle vida eterna. Y ellos fueron, hermanos, los que impactaron al mundo con su fe. Y por eso hicieron lo que hicieron, llevando el evangelio hasta lo último de la tierra, empezando en Jerusalén, saliendo por toda Judea, en Samaria, y hasta nosotros nos llegó, hermano. Porque estos hombres le creyeron a Dios. Y su testimonio está plasmado en la Sagrada Escritura. El libro de los Hechos es una historia de lo que hicieron estos 11 hombres que le creyeron a Dios. ¿Sí? Y es que, hermano, ahí ya llegamos para concluir al versículo 6 de Hebreos 11. Hebreos 11, 6 dice, pero, siempre este pero es importante, ¿no? Es como una pausa de lo que está diciendo, ¿no?, para llamarnos la atención, para acentuar lo que está diciendo. Después de que define la fe y dice, muchos antiguos alcanzaron testimonio, un buen testimonio de creerle a Dios, habla de Abel y Enoc y dice, pero, y este pero, antes de continuar con los otros ejemplos, quiere acentuar lo que es la fe. Y esto más es la fe, versículo 6. Pero sin fe es
Imposible, subraya eso, hermano. Es imposible agradar a Dios sin este tipo de fe. Sin la fe bíblica, sin la fe espiritual, es imposible agradarle a Dios. No solamente difícil, ¿ya? Pero no hay otro modo de agradarle a Dios. ¿Usted quiere agradarle a Dios? No hay otra forma. Es imposible que usted intente buscando en filosofías modernas, en ideologías políticas. Es imposible que usted vaya a buscar agradar a Dios con lo que hace la mayoría ahí en ese puente. Un joven que murió, ¿no? Y le llevan sus ofrendas, sus sacrificios, ¿no? Porque es milagroso, dice ese espíritu, ¿no? Ese demonio que está detrás de todo eso, porque el diablo también tiene poder. ¿Ah? Es imposible que usted a través de un sacrificio al divino niño o a cualquier otra imagen de idolatría, es imposible agradarle a Dios de otra manera. Tiene que ser con la fe bíblica. Sin este tipo de fe es imposible agradarle a Dios. La fe tiene que ser esa fe espiritual, esa fe bíblica para agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque es necesario. ¿Está conmigo? Versículo 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, escúcheme hermano, no es a través de intermediarios. Dice que yo me acerco a Dios no a través de la mamita de Urucupiña, a través de Santo tal. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que se acerque creyendo que Él existe, que Él escucha y que está atendiendo su pedido. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que está ahí, escuchando y atendiendo su pedido. Es necesario, hermano. No puedo yo fingir una fe que no tengo. ¿Ya? Yo tengo que estar convencido que al inclinar mi rostro estoy ante la presencia del omnipotente Dios, creador del universo, hacedor y sustentador nuestro. Estoy delante de aquel que se despojó de su gloria en los cielos y vino y dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Tengo que estar convencido que al invocar su nombre estoy invocando a aquel que se levantó de los muertos, que ascendió en los cielos y que está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Crea que le hay, está ahí. No lo veo, pero está ahí. Yo lo creo porque es espíritu. Y Él dice, ¿no?, que está en todas partes, que está donde 2 o 3 han invocado su nombre. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que está ahí presente. ¿Ya? Si usted no cree, ¿por qué no ve? Porque hay muchos que dicen, no, dice, yo no voy a esa iglesia porque no hay ni un santito, ¿no?, donde yo pueda concentrarme en Dios. Dice, solo por una estatua, una fotografía quiere concentrarse en Dios. No, eso no es fe bíblica. El que se acerca a Dios tiene que estar convencido, tiene que creer que le hay, que está ahí presente, a quien usted se está dirigiendo. Hermano, el tema es que nosotros, en vez de practicar una fe bíblica, una fe espiritual, ¿ya?, practicamos una fe carnal, una fe religiosa, que tiene que ver, hermano, con una tradición. Oramos como loros, nomás repetimos, bla, 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 bla. O sea, y a veces ni pensamos en las palabras que decimos. ¿Y a quién se las estamos dirigiendo? No, hermano, eso puede pasar, ¿saben dónde? Tradicionalmente en la acción de gracia por los alimentos, ¿no?
A veces repetimos como loro lo mismo, hermano. Y sin sentirlo, sin pensarlo, sin centrarnos en el Dios que nos sustenta y nos da. ¿No es cierto? Hermano, podemos en pocas palabras decirle, pero sintiendo, creyendo que está ahí. Y solamente decirle, gracias Señor por tu provisión para mi desayuno ahora. En el nombre de Cristo, amén. Puedo decir eso, pero si soy consciente de que está ahí, crea que le hay y que es, bueno, en la otra parte, ¿no? Está ahí, escuchándome. Y yo tengo que ser consciente de eso, hermano, y mostrarlo con mis acciones, pues con mis actitudes. De nada sirve que yo invoque su nombre, ore, y al rato que digo amén, ya me estoy peleando con otro que está ahí en la mesa, ¿no? Haciendo una cosa, otra, o fastidiando, quitándole la racha al otro, ¿no? Mezquinándose esto, lo otro. ¿Cómo es eso? Nada que ver, pues, ¿no? No cree que Dios está en medio de la comunión, de la mesa. Y sigue con su teléfono ahí, o sea, nada que ver, pues. ¿Cómo es eso? ¿Se da cuenta, hermano? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Está ahí presente. Hermano, cuando usted sea consciente de a quién se está dirigiendo en oración, quién está presente ahí escuchándolo, cuando usted sea consciente de su presencia, yo le aseguro que su actitud va a cambiar. Sus acciones cambiarán. Porque es necesario que usted crea que le hay. Otro ejemplo práctico. ¿A qué venimos a la iglesia? Otra pregunta. ¿A quién venimos a adorar? ¿A quién venimos a rendirle culto en una reunión? Que él dice, donde hay 2 o 3 reunidos, estoy yo en medio de ellos. Si usted es consciente, hermano, de esta verdad, porque aquí dice, es necesario que usted crea a quién viene a adorar, a quién viene a cantarle, a quién viene a escucharle. Es necesario que usted crea que está presente, que le hay. Yo le aseguro, hermano, que si su fe no es religiosa, que si su fe es espiritual, su fe es bíblica, usted va a cambiar su actitud en el templo, en la comunión, ¿no? En la reunión. Usted va a estar centrado en la persona de aquel a quien viene a adorar. Usted va a estar centrado en lo que él le va a decir a través del maestro de turno, que él va a utilizar para darle una enseñanza. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta creer que le hay? ¿Cuánto nos hace falta ser conscientes, hermano, de la presencia de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre? Cuando usted sea consciente, cuando yo sea consciente de esa verdad, su vida va a cambiar, su actitud va a cambiar, sus acciones van a cambiar. Porque según creemos, así vivimos y así actuamos. Actuamos de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a nuestra fe. Eso es. Y con nuestras acciones y actitudes demostramos qué es lo más importante de nuestra vida. Póngase a pensar y analizar su vida secular con su vida cristiana, su vida recreativa, ¿no? Con su vida cristiana. ¿Cuán importante es su vida secular, su estudio, su trabajo, sus diversiones y su iglesia? A ver, póngalo en una balanza. Considere sus actitudes hacia ella. De acuerdo a eso usted va a actuar.
Tómelo en cuenta, hermano. La fe bíblica, la fe espiritual, es necesario en primer lugar que usted crea que le hay. Usted crea que Dios está presente, y en segundo lugar, para agradar a Dios, una vida que agrada a Dios, ya también tiene que ver con que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, este otro elemento es importante. Subraye la palabra galardonador. Eso tiene que ver con que Él da recompensa. Hermano, Dios recompensa la fe. Dios va a recompensar su fe. Dios va a ver la fidelidad de usted. Dios va a ver cuánto usted cree, no solamente en Él, pero cree en Él, a Él. Le cree a Él. Cree su palabra, la acepta y la toma para sí como estilo de vida. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es fe. Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con sumisión, tiene que ver con ser consciente de que Dios está aquí y yo vengo a rendirle culto a Él. Y desde que salgo de mí, bueno, desde el día anterior en realidad, desde el sábado ya yo estoy centrado en el día del Señor. Porque de los 7 días de la semana, Dios me da 6 para mí. 6 son míos, hermano. 6 días de la semana. Pero el 7º día es del Señor. Uno de los 7. Y obviamente, para el cristiano, el primer día de la semana, de los 7, el primero es del Señor. Las primicias de la semana, Señor, para ti. Y esa lección la tenemos de los primeros apóstoles, ¿no? Desde la resurrección de Jesucristo en realidad. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo soy consciente, hermano, de quién es el Dios de la Biblia, en quien yo creo y le creo a Él, entonces, como digo, 6 días son míos y uno es para el Señor. Y de ese día para el Señor, yo voy a consagrarle 2 horas en la mañana para estar con mis hermanos juntos en armonía, en comunión. Por eso, sí o sí, aquí yo me voy a reunir a las 10. 10:30 a las digamos, ¿no? Por si me atraso, por ahí, porque no faltan atrasos, pues, ¿no? Pero en el día del Señor, yo voy a estar a las 10. 2 horitas para estar con mis hermanos adorando al Señor de manera colectiva. Esa es la fe bíblica, ¿no? La fe espiritual te va a mover, va a tener actitudes y tomar acciones que realmente muestren pues que Dios es importante para ti, que tú crees que le hay, y a eso Dios en segundo lugar dice va a recompensar. Dios va a premiar, hermano, tu fidelidad. Dijo el Señor Jesús: aún un vaso de agua que tú le des al sediento, de cierto te digo que no perderá su recompensa. Porque el Dios que adoramos, dice, es un Dios galardonador de los que le buscan. Y la fe bíblica tiene que ver con eso. Con que en mi fidelidad al Señor yo hago aquello porque le agrada a Dios. Por ejemplo, hay un mandato para los esposos, ¿no? Dice: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y yo amo a mi esposa como Cristo, quiero amarla como Cristo la amó a su iglesia. Y al hacerlo, hermano, a Dios le agrada. Porque aquí dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Y esta fe que obedece, le agrada a Dios. Cuando dice, por ejemplo, otro mandato, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando yo obedezco este mandato, hermano, a Dios le agrada y me va a recompensar. Dios va a recompensar mi fidelidad. Por ejemplo, dice también otro mandato: trae todos los diezmos al alfolí y haya con qué pagar el alquiler, ¿no?, del salón. Haya con qué pagarle los pasajes de ida y vuelta por lo menos al pastor, ¿no? Por ahora que estamos empezando. Pero trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice. Y probadme en esto. Es lo único que nos desafía el Señor, que lo probemos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde.
Y es un mandato. Que si yo lo hago con fe, yo debo traer esto con fe, hermano. No con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre, el que lo hace con fe. Con fe. Y eso le agrada al Señor. Porque sin fe es imposible. No hay otra forma de agradarle a Dios sino con fe. Y toda acción, toda actitud mía tiene que ser inspirada, motivada por la fe que le tengo a Dios. Porque yo le creo a Dios y yo quiero agradarlo al estar sujeto y obediente a lo que Él dice. Hermanos, que el Señor nos ayude a alcanzar buen testimonio, como lo que vamos a ver en el capítulo 11 de Hebreos. Cómo Abel alcanzó buen testimonio por su fe. Cómo Enoc alcanzó buen testimonio por su fe. Cómo Abraham, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos nos va a traer un desafío de la vida de fe que le agrada a Dios. Y solamente con este estilo de vida, hermano, podemos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y el propósito de Dios que tiene para nuestra congregación Koinonia. Solo con una fe espiritual, una fe bíblica. No una fe secular, una fe carnal, que quiere ver para creer. No, es una fe que cree para ver. Porque Él dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es creyendo, hermano, creyéndole a Dios para ver su gloria. Que el Señor nos bendiga, hermano.